Solamente personas que me conocen muy, muy cercanas saben que yo pasé por una situación de violencia de género. Ya después de haber vivido todo esto y tener un poquito más de conciencia, a lo mejor ya volteando para atrás dices, Sí. ahí estaban las banderas rojas, ¿no? O no estaban las banderas rojas. Y otro factor que fue muy importante es que esta persona era exageradamente muy religiosa. Todas las veces que él me agredió desde la primera vez, yo pensaba que me iba a matar, de tan fuerte que... O sea, ¿del principio fue fuerte Sí, o fue subiendo de nivel? Primero fue, a lo pues creo mejor, que empezó en un nivel muy fuerte. ¿sí? Y sí fue subiendo, como ahora también sé. ¿Tú lo intentabas o no lo intentabas, el terminar? Sí me era muy complicado dejarlo, renunciar a la parte positiva que entonces era mucho más que las agresiones. Cualquier interacción que yo tuviera y que él observara era causal para que de repente, sin que yo la viera, ver ni lo previera, yo ya traía un golpe en la cara. Yo te puedo decir que hoy en día, después de todo ese camino recorrido, ya yo me siento feliz. Ya vivo yo cosas que ni siquiera viví en mi infancia, que ahora sí digo, wow, qué chido es cuando vives en paz, cuando tienes que tener en casa gritos, que nadie te trata mal. Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast con servidor Heriberto Villicaña. Antes que nada, como siempre, les pido un favor, ayúdanos a compartir, a suscribirte, a darle like para que esta red se siga extendiendo. Yo estoy muy contento porque tengo a una amiga aquí, Nelizabeth García, que vamos a hablar de un tema muy interesante que les va a servir y va a ser de mucha utilidad, el síndrome de la mujer maltratada. Pero antes que nada, ¿quién eres? Bienvenida. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Hola, pues muchas gracias, Heriberto, por abrirme los micrófonos de tu podcast. Como ya lo comentaste, soy Elizabeth García y pues me dedico a los medios de comunicación. Soy conductora, soy locutora, soy RP, pero pues ya te cuento que hace 2 años aproximadamente que estoy enfocándome a retomar una carrera artística que dejé por ahí hace unos años, pues por la cuestión de mis hijos. ¿Artística en qué aspecto? Bueno, pues me encuentro ya haciendo algunas cuestiones de trabajos audiovisuales Ok. aquí en Guadalajara, como cine o programas unitarios. Y pues también estamos retomando ya la cuestión de la cantada. No, pues muchas felicidades, te deseo mucho éxito. Y antes de empezar Gracias. con el episodio, yo he sido muy afortunado con los medios de comunicación desde que publiqué mi libro. Tengo bien presente que había días que tenía hasta de 3 entrevistas al Al día. día. Yo ahorita tengo más de 1,400 entrevistas entre radio, televisión, periódico. Y estoy infinitamente agradecida con los medios de comunicación por brindarme los micrófonos para hablar del tema de la importancia que tiene la salud mental. Y hoy que tú estás sentada del otro lado, Sí. quiero agradecerte porque tú has sido una de esas personas que me ha abierto Muchas gracias. los micrófonos, ¿no? No, al contrario, ha sido pues muy interesante difundir tu mensaje, un gran mensaje que de hecho pues también entiendo pues como lo fuerte que ha sido para ti el exponer pues toda esta parte tan vulnerable de tu vida y pues al contrario te agradezco por darme la oportunidad de pues de llevar esos contenidos tan interesantes a nuestro público. Oye, ¿por qué el síndrome de la mujer maltratada? ¿Qué es y por qué te interesó hablar de este tema? Híjole, pues mira, es un poquito diferente, ¿no? El estar ahora sentada de este lado, el que tú me Para que veas lo que se entrevistes. siente. Sí, caray. Y pues yo te comenté que para mí es muy importante hablar de esto, ya que nunca lo he hablado en los micrófonos, solamente personas que me conocen muy, muy cercanas saben que yo pasé por una situación de violencia de género. Esto ya hace como una década que terminó, que pude salir de esta situación, pero pues sí duró, fue una parte fuerte de mi vida, crucial, fue un periodo largo,
alrededor de 13 años, los que estuve yo en una situación de violencia de género, y pues después tuve la oportunidad de tomar pues terapia, de entender qué es lo que había pasado, por qué estaba yo en esa situación, y ahora me da como mucha frustración, porque de repente cuando salen casos actuales de este tipo de violencias, que es más frecuente en la mujer, pero no exclusivo de las mujeres, también hay hombres que son maltratados. Entonces, a mí me hace sentir mal realmente que muchas veces las personas que ven desde afuera juzgan y dicen, no, pues a las mujeres, a este tipo de mujeres les gusta que les peguen, regresan, incluso hasta defienden a su agresor. Y pues quiero hablar al respecto de qué es lo que sucede desde adentro, que sepan por qué una mujer que ha sido maltratada defiende en algún momento a su agresor y todo el tipo de dinámicas que se dan a partir de ello. Ok, a mí me gustaría irme al principio, ¿no? Cuando conociste a la persona, cómo era, me imagino que a lo mejor no detectaste ninguna bandera roja, que ahorita, ya después de haber vivido todo esto y tener un poquito más de conciencia, a lo mejor ya volteando para atrás dices, Sí. ahí estaban las banderas rojas, ¿no? O no estaban las banderas rojas. Pues Platica cómo fue ese. también esa parte creo que es lo que quería yo exponer aquí en tu podcast, y es que yo lo conocí cuando tenía aproximadamente 26 años, más o menos. Ya tenía yo mis 2 niños. Estaban pequeñitos ellos, tenían como 3 y 4 años, 4 o 5 años. Y yo lo conocí a él y, como bien dices, no detecté absolutamente ninguna bandera roja, porque pues también hay que tomar en cuenta que entonces no había tanta información a nuestro alcance. Es decir, el Internet tenía poquito que estaba ya como haciéndose apenas popular, tenía muy poquito. Entonces, yo no me imaginaba, no sabía ni siquiera de la existencia de las personas narcisistas, ni sabía que yo soy una persona altamente sensible y empática. Entonces, hoy sí te puedo detectar esas cosas. Pero cuando yo lo conocí, él se presentó como, pues al contrario, tenía el perfil, según lo que yo veía, de un hombre muy admirable, de alguien que yo sentía que me había sacado por fin la lotería, ¿no? Con una pareja súper amorosa, súper atenta, y alguien que me trataba excelente. Cuando lo conociste, ¿cuántos años tenía él y cuántos tenías tú? ¿Había diferencia de edad? Creo que él es un año más chico que yo. Ok. Sí, entonces él tenía como 25. ¿Cuánto tiempo duraste quedando con él para ya luego ya formalizar la Pues relación? fue muy rápido. De hecho, te comento que empezaba el Internet y era cuando pues íbamos a cibercafés, o sea, no tenía uno Internet en casa, entonces yo la pasaba en un momento cuando salía de trabajar. Había un momento en el cual, para pasar de un trabajo a otro, un tiempo que tenía yo que buscar qué hacer, porque para no moverme de donde estaba y que me quedaba cerca de mi trabajo, del segundo trabajo, y llegaba yo a ese cibercafé y me ponía a chatear, pero chateábamos con quien sea, ahí en el Messenger de antes. Sí. Entonces, pues cualquiera te escribía y él me empezó a escribir ahí. Hay que recordar que entonces en Hotmail había como una especie de catálogo, así que tú te metías a ver los perfiles y veías las fotos de las personas, su nombre y todo, y ahí directamente le podías hablar. Y él me escogió ahí, vio mi foto, me empezó a escribir y pues trató de conquistarme desde el Internet. Fíjate que ahorita que estás mencionando que fue muy rápido, Muy rápido. el flechazo. y el formalizar, ¿no? Sí. La relación. Yo cuando conocí a mi mujer, o cuando la vi por primera vez, porque pues no la conoces en ese Ajá. momento, ¿no? A los 3 días de la primera vez que nos vimos, ya nos juntamos y decimos irnos a vivir juntos, y ella tenía un hijo ya de un año. Yo siempre le he dicho que fue muy mala decisión de ella el haberse ido a vivir a los Tan 3 días pronto. con una persona que no conocía,
pero que se jugó un volado y que lo ganó porque las cosas le salieron bien, ¿no? Pero bien pudo haber sido algo similar Sí, a lo tuyo, ¿no? Porque sí, realmente yo siempre digo que en el noviazgo es pura mercadotecnia. sí. No, es pura Puro marketing, hipocresía, puro pantalla. vender cosas que a lo mejor no es la realidad. Por Sí, eso es importante darte el tiempo de conocer a las personas, ¿no? Yo afortunadamente ahorita tengo ya 14 años con mi mujer. Ahorita mi hijo que tenía 1 año cuando lo conocí y decidí ajá. ser padre, tengo 13 años con ella y mi niño tiene 14 años. Oye, pues tienen ustedes lo que yo duré con esta pareja violenta. Creo que las cosas fueron de diferente manera. Como en mi caso, Totalmente. en mi caso no fue fácil porque obviamente no nos conocíamos, fue difícil al principio, pero cada quien ha trabajado en lo que tiene que trabajar y ahorita tenemos una extraordinaria relación y dos extraordinarios hijos, pero en tu caso, Ajá. platícame cómo fue. Pues mira, aquí sucedió que era todo, como que todo fluía muy bonito. Pero yo era muy ingenua en ese sentido, nada más había estado pues con el padre de mis hijos, Ujú. ya estaba divorciada, nada más duré 4 años casada. Entonces tenía muy poca experiencia con respecto a las relaciones sentimentales. Y pues todo se iba dando de una forma como mágica, como muy bien, todo iba marchando El sobre famoso ruedas. bombardeo de amor. Exactamente, era el famoso love bombing, que en mi caso duró 1 año, fue 1 año completo. Pero pues ahora ya te lo puedo decir, ese año que fue de love bombing, de tratarme súper bien, de ser tan atento, de tenerme también con muchos regalos. Y pues aquí lo interesante es que eso en mi persona era algo que yo jamás había experimentado, porque vengo de una familia muy seca con el sentido de Ujú. las emociones y la parte afectiva, pues en mi familia no se acostumbraba. Entonces llego con él y ahí empiezo yo a conocer pues este lado más afectivo Y eso y atento. te Sí, eso cautivó. me volvió más vulnerable. Ujú. Yo confiaba muchísimo en esta persona y pues pasó 1 año, pero en ese año él también se encargó de ir cercando mi círculo, hacerlo más pequeño en el sentido de mi círculo de amistades y los familiares con los que yo tenía contacto, todo eso, pues como iba avanzando la confianza que yo tenía con él y él iba diciéndome, por ejemplo, que mis amigas, no, es que tu amiga fulanita no te conviene porque, pues o sea, Aquí puedes hablar ¿sí? lo Ah, que muy bien. quieras, ¿eh? Pues es puta. Tu amiga es puta, tal cual. Y si tú te sigues juntando con ella, pues te va a ir mal, ¿no? Y otro factor que fue muy importante es que esta persona era exageradamente muy religiosa, muy religiosa. Tenía varios apostolados en la iglesia y yo cuando vivía pues con mi familia desde pequeña nunca tuve una orientación espiritual. Entonces cuando lo conozco a él, también él se encarga como de empezarme a adoctrinar con la cuestión católica, pero de una forma muy profunda. Entonces también él era como muy bien visto en su círculo, toda la gente lo veía y decía, wow, es una persona súper admirable, es un hombre que me envidiaban pues las mismas muchachas de ahí de la parroquia cuando supieron que yo era su novia y pues sí decían, no, ay, qué afortunada es. Y después de este año, que fue todo miel sobre hojuelas, ¿qué viene? ¿Qué es lo que Pues pasa? mira, fue un fenómeno también que yo no logré distinguir porque también él se encargaba de lanzar esos ciertos dardos como muy tenues, muy suaves, en los que él me hablaba, por ejemplo, de su relación anterior, que una de las situaciones que también estuvo pues muy fuera de orden es que cuando yo lo conozco, me empieza a cortejar y todo esto, pues como te comento rápidamente caí. Entonces, como a los 3 o 4 meses, él me confiesa que era casado. Y pues yo estaba sorprendida, cómo que eres casado? Y ya me dijo que estaba separado y
pues incluso me tocó acompañarlo ya después a hacer los trámites de divorcio, todo esto, pero él hablaba de su ex mujer, ¿no? Y pues lo utilizaba también como para una situación de celos conmigo. Suave, pues todavía no era tan fuerte, pues eh, el aguijoneo, ¿no? Ahorita me dices que era casado. En ese año que estuviste con él seguía casado y teniendo relación con su No, familia. él ya no vivía con su esposa. Ajá. Ya después, con el tiempo, me enteré que nada más duraron 15 días casados porque él, pues, intentó matarla. O sea, ya tenía patrones con la otra persona que no eran Así nada es. sanos. Sí, la agredió de tal forma que nada más, o sea, los 15 días de casados, de vivir juntos, después de llevar un noviazgo largo, a los 15 días de casados, él intentó, pues, en una agresión que tuvo contra ella, pues la estaba estrangulando y la chica logró salir. ¿Eso tú cómo te enteraste? Ya mucho después del love bombing, ya cuando estaba yo adentro del fuerte problema de que yo no podía salir, de que ya estaba siendo agredida, fue cuando me enteré de todo eso, porque incluso yo fui a buscar a la muchacha, pero ya no vivía ahí, entonces hablé con su madrastra. Okay. Sí. ¿Qué más te pasó en esta Pues mira, relación? pasó ese primer año que todo estaba bien, que todo era pues miel sobre hojuelas. Ya habíamos pasado ese bache de que estaba casado y pues él me dijo, si quieres nos dejamos de ver hasta que me divorcie o si quieres quedarte a acompañarme a este proceso, pues tú decides, ¿no? Y pues ya me quise quedar porque no lo quería perder, ¿no? Porque todavía estábamos llevándonos bien, todo estaba marchando bien. Entonces, hasta que fue que ya fue este primer aniversario de nosotros, fue que se dio el primer episodio, pero pues fue un episodio muy fuerte, pues En de pleno aniversario. agresiones. Ajá, fue en el primer aniversario. Y pues todas las veces que él me agredió desde la primera vez, yo pensaba que me iba a matar, de tan fuerte que... O sea, ¿del principio fue fuerte Sí, o fue subiendo de nivel? Primero fue, a lo pues creo mejor, que empezó en un nivel muy fuerte. ¿sí? Y sí fue subiendo, como ahora también sé, la violencia no retrocede, siempre se va incrementando. Pero sí empezó en un nivel muy fuerte, que también, pues a mí me trató de estrangular. O sea, físicamente fue desde el principio cuando empezó con la agresión. Además de que él era arte marcialista y pues hablo de él en pasado, yo ya no sé de él absolutamente nada, ni quiero saberlo, pero pues sí lo mantengo como algo del pasado, no sé yo si viva o no. Pero voy a hablar de él en pasado, él era arte marcialista, entonces sabía dónde pegar, cómo pegar. Y pues la primera vez que sucedió, yo sí creí que iba a quedar ahí, porque incluso pues sí, es como te cuentan, ¿no? Como que pues ves pasar muchas cosas de tu vida y pues yo solo pensaba en mis hijos, ¿no? Pero pues no sucedió. Él también utilizaba lo que hoy te puedo decir son artimañas, pero en su momento, como yo estaba apenas comenzando a adoctrinarme en la cuestión de la religión católica, pues yo puse mi fe en ello, en la religión católica y en en su Dios, en todos los preceptos que tenían. Obviamente también ahí se habla del demonio, ¿no? Y esta persona utilizó para manipularme, pues decía que era un demonio lo que lo poseyó cuando me golpeó la primera vez. Y ya que te golpeó la primera vez, ¿qué es lo que te hizo quedarte ahí? Esa es la parte más interesante, creo. Y es que ahora que ya Perdón, antes que Ajá. me contes eso. ¿Ya vivías con él ya No, ahí? ¿Nunca viviste con nunca él? vivimos juntos. Ok. Yo vivía en casa de mi padre, mis hijos también estaban conmigo, viviendo en casa de mi padre, pero eran chiquititos. Porque a veces suele ser más difícil
cuando ya estás viviendo Terrible. con la persona Nunca viví con él. que de repente ya hay familia o por tus hijos, a veces cuesta mucho trabajo el tomar esa decisión por qué es lo que vas a hacer, cómo vas a mantener a los hijos, más si la Ajá. persona es la proveedora. En tu caso, ¿cómo fue? No, él no era mi proveedor. Yo seguía trabajando, no llegué a vivir nunca con él, pero sí llegué a tener una relación tan, pero tan estrecha que su familia, que era bastante numerosa, tenía muchos hermanos, mamá y papá, sí me recibieron en su casa, en el sentido de que pues yo lo visitaba bastante, él me llevaba, me presentó y me recibieron muy bien. Em, no vivía con él, pero pasaba mucho tiempo con él y de repente pues ya también como te van cerrando el círculo, van haciendo estas personas narcisistas que van logrando que pases más tiempo con ellos. Entonces era muy poco el tiempo que yo no estaba con él. Y pues creo que me quedé porque lo que te comentaba antes de entrar al aire, que hay una relación muy fuerte en estos fenómenos de violencia de género con la infancia violenta. Y en este caso, pues yo venía de una infancia muy violenta en la cual yo ya estaba acostumbrada a las agresiones físicas. O sea, ya lo tenías normalizado. Exactamente. Entonces, yo no te lo sabía decir entonces, ahora te lo puedo decir tal cual, pero para mí fue como muy normal que, que una persona que me quería me pegara. O sea, no fue como una bandera roja. Para mí era Así era el normal. amor. Hacía el amor, hacía la Así se vida. demuestra. Todo era así, ¿no? Y creo que eso fue una de las principales situaciones por las cuales yo toleré. Además de que cuando vienes de una infancia violenta, que no nada más es con cuestiones físicas y pues también hay violencia verbal, no tienes autoestima, no tienes amor propio. Y yo no lo tenía entonces. Así que yo no quería perder lo positivo. Y cuando pasó esa primera agresión, la segunda tardó mucho tiempo en llegar. Ya después de que pasó esa agresión, pues él me buscó al otro día y a estar pidiendo perdón, muchos regalos, el love bombing otra vez. Entonces yo pensé que era un evento aislado, que no se iba a repetir nunca más. Y volvió a repetirse. Sí, ¿Y al volvió a cuánto repetirse. tiempo? Yo creo que pasaron meses, bastantes, mínimo unos 6 meses habrán pasado, pero se fue incrementando bastante. ¿Y él qué te decía, qué te prometía cuando pasaba el evento para que las cosas siguieran? ¿Qué te decía para que no terminara la relación? ¿Tú lo intentabas o no lo intentabas, el terminar? Pues para mí era complicado terminar porque ya me sentía yo que nada más lo tenía él, que él era como todo, como toda mi vida, mis hijos y él eran todo para mí. Entonces sí me era muy complicado dejarlo, renunciar a la parte positiva que entonces era mucho más que las agresiones. Mm, Porque muchas veces puede ser viene un momento de agresividad y luego viene perdóname, no lo sí, vuelvo a hacer y te vuelven a bajar la sí. luna, las estrellas para que no lo dejes y puede pasar un tiempo y a lo mejor otra vez volver con esta Pues agresión, ¿no? fue bastante complicado porque la cuestión religiosa siempre estaba implícita, siempre. Entonces, como yo sentía que no lo podía a él culpar porque él decía que era poseído por demonios que me golpeaban a mí. Y como él realmente, yo lo veía muy posicionado en la iglesia y de verdad tenía mucho conocimiento, pero sí era, puedo decir, fanático, ¿no? Sí estaba muy envuelto en todo el mundo de la religión y pues te digo que tenía un séquito de personas que lo alababan bastante porque sabía mucho. Entonces, como él daba clases de Biblia y tenía muchos servicios en la parroquia, e incluso en su cuadra, toda la gente lo conocía en su colonia y todos decían que era muy bueno. Entonces yo decía, no, pues yo dudaba de mí misma. Es donde empezaba ya pues la disonancia cognitiva, ¿no?
que dices, ah, caray, yo estoy mal, él es bueno, pero se le mete el diablo, y él me decía que era precisamente porque era un muy buen apóstol de Cristo, es que lo atacaba más el demonio, y por eso le llegaba este comportamiento, pues que de repente, después de cada episodio fuerte de agresiones, a veces él se desmayaba o fingía, no lo sé. Ujú. Mencionaste que tenías 2 niños en Sí. en ese tiempo. ¿Cómo era la relación de él con los niños? ¿También había violencia? No, al inicio, pues en el love bombing, pues ya sabes, él era así como que, ay, queriéndose hacer como muy, muy padrastro, muy cuidándolos. Incluso en ese tiempo yo ya estaba cantando. Yo los mantuve a ellos, pues, cantando. Entonces, cuando yo iba a ensayar, por ejemplo, él me ayudaba a cuidarlos. O sea, nos íbamos los 4 y él se quedaba en un parque, ahí cerquita, y los cuidaba. Pero mis hijos, curiosamente, ellos nunca se la compraron. Nunca se la ¿Cuántos compraron. años tenían ellos? 5 y 6 años. Y estaban muy chicos. Muy chiquitos, pero mis hijos no lo querían. No lo querían. Entonces llegó un momento en el que él, por más bueno que según eso era, una vez, no sé cómo sucedió, pero ellos terminaron apedreándolo. Lo apedrearon entre juegos. Y ya cuando llegué yo, que salí del ensayo, y me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a cuidar a tus hijos porque pues me apedrearon. Y se puso muy digno. Y yo muy apenada, pero pues yo no entendía por qué ellos no lo querían, pero creo que había dinámicas que yo no me daba cuenta. ¿Y ellos qué te decían de él? ¿Que no lo querían? Así nada más. Sí, no nos cae bien. ¿Y los niños se llegaron a dar cuenta de la violencia que recibían? Ya más adelante, o sea, todavía llegué a convivir, pues ya no me los cuidaba cuando pasó esa situación, pero sí llegué a salir, por ejemplo, que iba a la lavandería y él me llevaba, y una vez me los llevé a ellos también, pero ahí se dio una situación precisamente de violencia, porque esta persona tenía una celotipia tremendísima. Entonces, poco a poco yo ya no podía hacer nada, absolutamente nada, ni siquiera mirar a una persona del sexo opuesto, o la interacción siquiera pues con una persona del sexo opuesto. Cualquier interacción que yo tuviera y que él observara era causal para que de repente, sin que yo la viera ver ni lo previera, yo ya traía un golpe en la cara. O sea, era así, de la nada, ¡fum!, estrellitas. Entonces, Fuera donde fuera. sí, O sea, fuera podía estar donde en la fuera. calle y no le importaba. No le importaba. Incluso también llegó a suceder en su automóvil. Y esa vez de la lavandería, pues yo me di cuenta que ya venía una crisis de ese tipo, porque de hecho esta persona, en los ojos le cambiaba mucho la expresión. Ya cuando estaba, según eso, poseído, se le notaba durísimo en la mirada. Entonces, sí, creo que sí me agredió algo sencillo, puedo decir, un golpe tal vez, una cachetada o algo, pero fue en el auto con mis hijos enfrente, o sea, ellos en el asiento trasero. Llegábamos a mi casa, pues a la casa de mi padre, y mi hijo menor se enojó muchísimo y lo empezó a agredir. O sea, él sí se le dejaba ir, y lo empezó a agredir y le dijo, no le pegues a mi mamita. Y pues ahí él lo agarró a mi hijo y le dijo, tú estás muy chiquito, pero cuando seas grande, tú y yo vamos a hablar. Entonces, ya desde esa vez que yo vi que para mí eso fue una amenaza, ¿no? Entonces, esa fue la última vez que yo salí con él y los llevé. Ya entonces dije, no, nunca más voy a volver a exponer a mis hijos. Y eso fue, pues sí, a lo mejor en el Pero segundo ahí año. no era la decisión de, ya voy a dejarlo, voy a nada más No. no salir con mis hijos Sí, y con porque él. yo ya sentía que no lo podía dejar. Y no lo podía dejar porque, aunque ya lo había intentado, ahora sí ya O era sea, así de que tenías mucha codependencia ya de él. yo era codependiente totalmente, pero sí ya había avanzado tanto la situación que yo decía, quiero salir de esto, pero no podía porque yo ya no tenía amigos, bueno, nada más tenía una amiga a escondidas.
Y él me tenía muy amenazada de muerte, pero de que iba a hacerle daño a mis hijos y a mi padre. Entonces, ¿Si hacías qué? si decía algo, Ah, ok. si revelaba algo, porque pues yo la pasaba con él, incluso a veces estábamos en su casa y se daba un episodio de agresión fuerte y yo quedaba fuera de combate, pues yo ya no podía, pues estaba golpeada o la ropa rota. Entonces, él tenía compromisos y él pues nada más me golpeaba y él se arreglaba y él se iba a la Biblia o lo que fuera. O sea, él continuaba con su vida como si nada no se inmutaba, así como un decir, ¿cómo voy a ir a predicar, no? Si acabo de golpear a mi novia, jamás. Entonces, pues yo me quedaba ahí en su casa escondida. Y de hecho, ya después me di cuenta, conforme fui conociendo más su entorno, su familia, que ellos le tenían muchísimo miedo. Toda su familia le tenía muchísimo miedo porque él comenzó a ser súper agresivo con todos desde niño. O sea, fue muy consentido y le daban todo, pues. De hecho, él no trabajaba. Él vivía, pues, de sus rentas, ¿no? Bueno, tenía unos negocios, pues, que son algo públicos y que no quisiera revelar. No decía, lo importante es que cuenten que la La gente conozca cuestión tu es historia que y que tenga el aprendizaje. no tenía como un trabajo fijo de todos los días que él tuviera que asistir. Su trabajo fijo era lo de la iglesia. Y cuando ya empecé a conocer a la familia, ahí me di cuenta que los tenía totalmente manipulados. Y ya ellos, sobre todo su papá me decía, pues es un desgraciado, no deberías estar con él. ¿Por qué le aguantas tanto? Pero yo ya no podía escapar. Yo ya, cuantas veces lo intenté, él siempre me encontraba. Yo me iba y me escondía en casa de las amigas, porque amigos ni pensarlo. Pero sí, primero pues la que todavía quedaba como mi amiga, O sea, pues yo vivías corría. con terror. Sí, vivía con terror. De hecho, eso es también algo que es parte del... Aquí lo que te estoy contando ya estaba yo totalmente bajo el síndrome de la mujer maltratada, que es cuando ya no puedes escapar. Y también después de que sufres tantas vejaciones, tantos golpes físicos, emocionales y psicológicos, pero creo yo que cuando te golpean tan frecuentemente y sientes ese miedo tan frecuente y estás intoxicada de cortisol tan frecuentemente, tu desarrollo cognitivo va para atrás y ya tu realidad está alterada. Y yo realmente llegué a pensar que a mí me tocaba morir a manos de él. No sabía cuándo, ni cómo, ni en qué momento se iba a dar, pero cada vez que había un episodio yo pensaba que era el último porque ya me iba a matar, pues. ¿Cómo puedes identificar a una persona así? Ay, jole, yo creo que ahorita se me hace ya bien fácil. En su momento, pues no Bueno, me di antes cuenta. de que me digas eso, en lo sexual, ¿cómo eran? Híjole. Pues mira, para ser una persona religiosa, pues yo le llegué muy sin, ahora sí que sin saber mucho del tema. O sea, sí, ya tenía mis hijos y todo, pero lo que yo vivía con el padre de mis hijos era una sexualidad muy sana y muy, muy tranquila, pues, sin mucho, no sé, no mucha variedad, se puede decir. Entonces, cuando llego con él sí se encargó como pues de instruirme de muchas cosas, ¿no? Que yo no tenía ese tipo de prácticas sexuales, pero él sí era muy, muy de prácticas, de muchos cambios de posiciones, muchas situaciones. ¿Y te volviste su objeto Sí, o eras tomada en cuenta? no, yo era como, me identificaba, yo me sentía como una muñeca inflable, que él llegaba y pues yo ya sabía, como yo ya estaba bien programada que tenía que hacer lo que él decía,
Yo ni siquiera ponía peros ya, era así de, bueno, no quiero un problema, mejor coopero, ¿no? Al inicio, pues obviamente, sí hubo el love bombing y todo Ajá. ese año del inicio, pues sí las cosas eran Eran bonitas. eran bonitas, Ujú. yo disfrutaba, claro que sí. Y él me iba como llevando en el sentido de, ay, vamos a explorar esto, vamos a explorar lo otro, ¿no? Y así fue como, o sea, por un decirte, yo jamás había usado lencería erótica ni nada. Y él sí era de que me compraba lencería erótica y todo esto. E incluso comenzó pues a tomar material audiovisual, a tomarme fotos, a tomarme videos. Y ya poco a poco tenía él mucho más armas. Te chantajeaba con eso. Claro, para tenerme asustada todo el tiempo. Si no era que iba a matar a mis hijos o a mi papá, pues era, pues te voy a publicar o voy a hacer que todos vean lo puta que eres, ¿no? Y luego no te criticaba por usar ese tipo de ropa y eso. No, si era con él, no. Con él yo podía hacer todo lo puta posible, ¿no? O sea, eso, con él, pues no había problema. Pero para afuera yo no podía ni siquiera mirar a otro hombre. Pero, o sea, literalmente no podía mirarlo porque incluso a veces íbamos en el automóvil, yo iba del lado del copiloto, él iba manejando, obviamente, y si, por ejemplo, yo volteaba al carro de al lado y había un hombre manejando, eso ya era causal para que yo sin enterarme ya traía el golpe, pues, de él en la cara, ¿no? Y es así de que, ¿por qué estás viendo para allá? ¿Qué buscas en el otro carro, no? Wow. Y a veces llegó al extremo de que yo ya sabía que cuando salíamos era como caballito, ¿no? Así. No mires a nadie, no mires a nadie. Me ponía nerviosa que se acercaran hombres o sus O sea, amigos. andabas en estrés constante cuando andabas en la Totalmente. calle. Totalmente. De hecho, yo creo que yo ya no descansaba ni aunque no estuviera con él. Yo ya en mi casa también, cuando el tiempo que no estaba con él, era estar pensando cómo le hago, cómo le hago. Es la supervivencia todo el tiempo. ¿Cómo le hago para escapar? O para que él ya no sea así, ¿cómo lo ayudo? Porque también esa empatía desmedida me ponía también a merced de todo lo que él hacía. ¿Y tenías fe en que iba a cambiar en algún momento? En algún momento sí, y también tenía fe entonces en la Iglesia Católica y en el Dios de la Iglesia Católica y creía que podía haber un milagro en algún momento, ¿no? Que él iba a entender que yo lo amaba tanto y que era buena persona yo como para que estuviera sufriendo así. Pero no, eso jamás pasó. ¿Qué fue lo que te hizo abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Pues el constante peligro de muerte. O sea, llegó un momento en el que sí me di cuenta que eso no iba a cambiar, que ya estaba yo con ese pensamiento de, esto es lo que Pero me tocó vivir. no hubo algo porque a lo mejor para 13 años, a lo mejor te pudiste haber dado cuenta de antes, a los 2 años, Pues mira, al año y medio de que no iba a yo me di cuenta como cambiar. ¿No hubo no sé, algún detonante que dijeras, o alguien que te dijo, o alguien que te abrió los ojos, tu círculo cercano que a lo mejor era muy ya no pequeño, que te tenía, decía? ya, bueno, obviamente retomo a la única amiga que me quedó, pues sí, obviamente ella era la que me decía, o sea, no puedes continuar ahí, pero pues también ya luego no pude estar con ella porque su mamá se dio cuenta que yo llegaba golpeada Ok. y a la mamá también le dio miedo y entonces me dijo mi amiga, ya no vengas cuando te golpee. Y terminé yéndome a esconder a hoteles cuando estaba muy golpeada, que se me veía en la cara, porque también él trataba de que no se me viera. Sí, claro. Entonces, cuando se le pasaba y sí me golpeaba y se veía, me llegué a hospedar en algún hotel por días, en lo que se me bajaba la cara hinchada, ¿no? Y pues tenía que decir mentiras en mi casa. O también como yo estaba entrenando con él, después artes marciales, pues a veces yo justificaba diciendo, hice combate y me dieron un chingazo. ¿Tú quisiste entrenar artes marciales o él te invitó a entrenar artes marciales? Pues era la dinámica que andábamos juntos en todos lados y yo dije, bueno, pues si ya estoy viniendo con él y pues sí me convendría, ¿no? O sea, porque también yo llegaba a pensar en defenderme de él. Entonces, de alguna manera sí él me enseñó artes marciales, tenía combates con él precisamente, pero pues ya al momento de la hora, pues él sí tenía mucha fuerza, mucha más fuerza que yo.
Entonces no hubo así un detonante que dijeras, ahí nos vemos. Ya solamente un día dijiste, No, ya no va a cambiar, ¿o cómo no, fue? el mérito de haber salido de esa relación no es mío, no es mío, es más bien una situación de descarte. La relación duró primero 6 años, que Ok. fue cuando ya tronamos definitivamente, nos dejamos de ver 5. 5 años nos separamos. Y a los Y 5 bien dicen que luego años regresan. vino después pues un reencuentro y pasó igual que al inicio, de inmediato ya estábamos otra vez. Y en esa segunda etapa, él ya había cambiado su modus operandi, porque ya la violencia se volvió psicológica. Más, ya en ese año y medio ya no me tocó tanto la cuestión física de las agresiones, pero sí era demasiada la parte psicológica, la agresividad. Y la primera vez que terminamos, después de 6 años, eso pasó porque hubo un evento público donde él organiza pues ciertos eventos públicos con mucha gente, masivos, quiero decir, y en ese evento masivo que se llevó a cabo en Expo Guadalajara, pues hubo un altercado, una discusión, y pues él ya me llevaba pues entre las bueno, su intención era llevarme entre las mamparas porque había 2 expos, no estaba toda la expo ocupada con una sola exhibición. Entonces, entre las 2 expos hay caminos donde no hay mamparas y su intención era jalarme ahí, pero se veían así como el camino oscuro, 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 no se veía nada. Y me quería jalar ahí para golpearme. Pero pues yo no quise, yo no me dejaba pues y me quedé pues agarrada en una banca de esas que hay en la Expo Guadalajara allá adentro. Hay unas bancas de metal que están fijas. Entonces estábamos sentados en esas bancas dialogando cuando empezó a subir el enojo de él y lo primero que él hacía era quitarme mis pertenencias, también para dejarme totalmente vulnerable. Me quitaba mi bolsa y me rompía mis tarjetas de crédito, mi INE, mis llaves se las quedaba, mi celular lo destrozaba. Entonces yo quedaba así sin, ¿qué hago? Soy doña nadie. Ni siquiera podía recuperar mis tarjetas porque no tenía INE. O sea, era terrible. Y él ese día en la expo me quiso quitar mi bolsa, pero no me dejé y como estaba llena la expo, pasaba mucha gente, yo me puse la bolsa en un brazo, él estaba de este lado, pero él traía una pluma en la mano. Y pues yo le dije que quería ir al baño y me quería levantar y no me dejaba. Entonces me dijo, no te vas a ir de aquí. La situación escaló mucho porque no me dejaba moverme, yo no le entregaba la bolsa, él se enojaba más y yo veía que pasaba la gente, yo estaba llorando tal cual y duramos mucho tiempo que yo empecé incluso a vomitar bilis ahí, pero nadie se acercaba, porque también la gente no es tan sencillo que se acerquen a intervenir en una situación así. Entonces, por fin se acercó una persona de Expo Guadalajara, de las personas que están ahí. De seguridad. De seguridad. Se acercó y me preguntó, señorita, ¿está usted bien? Y ahí viene también la parte que yo quisiera exponerle a tu público, que es, yo no podía ahí totalmente decirle al guardia, no estoy bien, o sea, me está madreando este hombre. No, porque yo no sabía cuál iba a ser el desenlace de eso. Entonces, para mí era mucho más sencillo decir, todo bien, nada más que me siento mal y necesito ir al baño. Entonces, fue lo que hice. Pero yo pensé en ese momento que nunca había nunca había cruzado él, mi agresor, esa línea de lo público. Ajá, así no frente a una autoridad. Okay. Entonces yo dije eso, necesito ir al baño y cuando me paré, él me jaló y ahí fue cuando me di cuenta que no me iba a dejar y me dijo, no vas a ningún lado, aquí te quedas. Y ya él de inmediato agarró su radio y empezó a pedir más personas. Llegaron otras 2 personas de seguridad
a hablar con él y a pedirle, y él dijo que no, no la voy a dejar ir, no la voy a dejar ir, y me estaba amenazando con la pluma. Entonces ya se volvió una situación más complicada, llamaron a la policía, llegó la policía, empezó a hablar con él lo mismo, a decirle que me soltara y todo, y dijo que no, y dijo que no, y dijo que no, hasta que se convirtió literalmente en una situación de rehén. Y tuvieron que llamar pues ya más arriba de la policía, pues ya vi que llegaron como personas, muchos, vestidos como militares y con armas fuertes, armas largas. largas. Entonces había mucha gente alrededor de nosotros ya, bueno, para esto ya era un escándalo, ya estaba muchísima del público ahí alrededor, pero todas estas personas que vinieron como militares, no sé, han de haber sido como unos 10, estaban alrededor de nosotros, y él me tenía agarrada del pantalón y amenazándome con la pluma, y ellos decían, trae un arma, trae un arma. Y yo estaba asustadísima, y yo les decía, no, no es un arma, es una pluma, porque también yo pensaba que a lo mejor si decían es un arma, pues que lo iban a matar ahí, porque dentro de todo yo nunca quise que le hicieran daño a él, pues que lo mataran. Entonces, la situación se arregló hasta que, después de mucho, su familia, que también trabajaba ahí porque ese evento era de él, su familia se dio cuenta que estaba pasando un alboroto, y ellos ya no se sacaban de onda, ellos ya sabían que esas cosas eran naturales con él. Entonces llegaron, se acercaron, empezaron a dialogar con los militares, con los que estaban ahí a cargo, y empezaron ellos a hablar con él, los hermanos. Y los hermanos generalmente conseguían de él podían conseguir las cosas si le ofrecían una retribución económica o algo que fuera para él muy atractivo. Y pues como más o menos tenían una posición económica buena. O sea, cálmate y te damos sí, dinero. Sí, exactamente. ¿Qué quieres? No, pues en esa ocasión creo que logró conseguir un carro con que él me soltara a mí. Entonces, pues ya me soltó y ya se le dejaron ir a él, y a mí nos separaron inmediatamente cuando él me soltó. Y a mí me agarró luego uno de los hermanos de él para tranquilizarme y todo eso, ya lo jalaron a él por otro lado. Entonces a mí uno de sus hermanos me dijo, no te preocupes, ya ves que cuando se le pase ya todo está bien y no sé qué, ahorita nos vamos a la casa a que termine el evento y nos vamos a cenar. Y ya todo va a ser ajá, sobre exactamente. Y yo dije, no, le dije, ¿sabes qué? No, yo no quiero esto, yo quiero que tú te asegures de que tu muchacho, le dije, jamás en la vida me va a volver a buscar, no quiero volver a verlo nunca más, y quiero que pongas, yo no sabía cómo funcionaba, pero le dije, poner una orden de restricción o algo, porque yo ya no voy a regresar a tu casa con ustedes, no quiero verlo nunca más. Y ya me dijo él, ok, pero yo no estaba, nuevamente, no pensaba bien, estaba bajo el síndrome de la mujer maltratada. Y como les comentaba, uno queda mal, o sea, quedas como reducido de tu inteligencia, ya de tanto tiempo que estás intoxicada de cortisol y de tantísimo estrés y de vivir en la supervivencia. Pues yo lo que debí de haber hecho, pues era denunciarlo, pero yo no lo denuncié tampoco, pues porque ya había, según yo, hecho el trato con sus hermanos, de que le dije, yo no me vuelvo a presentar, no lo vuelvo a buscar para nada, jamás en la vida, pero por favor asegúrate de que él a mí no me busque, ni a mí, ni a mi familia, ni a nadie. Y fue así como nos pudimos separar después de los 6 años. Que fue la primera vez La primera vez, ajá. Y ya cuando pasaron los 5 años y nos volvimos a encontrar y regresé, ahí ya fue la situación de descarte cuando terminamos. Fue un momento en el cual, pues yo igual. Perdón que te interrumpa. En este inter de que terminaron, ¿tú empezaste a ir a terapia o algo? Sí. Ok. Sí, todavía no puede decirse que estuve con una terapia tan constante, porque también eso es importante decirlo, yo no pensaba que necesitaba terapia,
Yo pensaba que nada más con alejarme de él ya Con todo, contacto cero. ajá, que iba a volver todo a la normalidad y que yo iba a estar bien, Pero no habías pero no. trabajado lo que te hacía estar con él. Exactamente, no trabajé nada, no tenía todavía conciencia de por qué yo me había quedado tanto tiempo ahí. Y lo más probable es que después ibas a conseguir una persona igual que él, o lo que pasó, volver a regresar Exactamente, exactamente eso con fue él. lo que pasó. Entonces regresamos, esta vez ya no hubo pues la situación, sí se llegó a dar 1 o 2 episodios en un año y medio, pero más bien la cuestión era muy, muy psicológica y es muy fuerte también, o sea, no es a lo mejor el peligro de muerte, pero yo caí en un estado de anorexia, anorexia y una depresión terrible, pues, y lo mismo no me podía desafanar. Pero, pues, como les comento, el mérito no fue mío porque él me empezó a descartar y él empezó a buscar ya otras chicas para, pues, para seguir con sus cosas. Entonces, él encontró otra chica, que incluso él quería que yo la conociera. Todo era muy retorcido, todo era muy retorcido. Y él quería que yo luchara con ella por su amor o cosas así. Y yo dije, no, yo no voy a luchar por nada. De hecho, cuando me di cuenta que él ya estaba viendo a otra chica, para mí fue un alivio. Y todavía, ahora estamos totalmente bloqueados, o yo lo tengo bloqueado. Pero antes de bloquear sus redes sociales, yo vi en su Facebook la foto de que él ya estaba, pues, ponía su foto de perfil para que yo la viera, ya con la otra chava. Y vi la foto y era muy parecida a mí, como yo era cuando me conoció. Se arreglaba muy parecido a mí, todo. O sea, era como una versión mía. Y yo lo único que hice en mi mente fue, cobardemente tal vez, darle gracias a la chica que me liberó de este monstruo. Y ya, me descartó. Te descartó y ahí sí ya seguiste yendo Ay, a sí, terapia. ya cuando me descartó, pues ya era otro momento, creo que ya también por el trabajo en el que yo estaba, que era muy relacionado a la salud integral, a terapias alternativas, pues yo tenía muchísimo más oportunidad de acceder a muchas terapias. Entonces ahí sí ya fue cuando comenzó realmente mi recuperación y cómo yo empecé a entender lo que había sucedido y a ligar pues también esta situación de la infancia violenta, de no tener autoestima, del amor propio que no estaba construido. ¿Esa infancia violenta fue en tu casa? Sí, Ok. sí. Entonces, pues tuve que sanarlo todo. Y pues a la fecha son cosas que se siguen sanando, ¿no? Pero yo ya ahorita sí tengo la certeza, pues, de que cuando conozco a alguien y todo esto, veo las señales, que incluso, pues, ya no he tenido, pues, parejas realmente casi después de él. Pasaron como 5 años otra vez para que yo pudiera tener una relación formal. Y esta nueva relación que tuve, pues sí, digamos que también me salió un poco narcisista el vato, pero nada comparado, pues, o sea, nada comparado de violencia. Sí, fue muy diferente y dije, bueno, pues por lo menos creo que ya estoy mejorando un poco en mi selección y después de eso, o sea, sigo yo sin pareja, después ya van casi 5 años también de que terminé mi última relación. Pero todo ese tiempo yo lo he utilizado en construirme a mí misma y en mejorar mi calidad de vida y sobre todo esta parte, ¿no? De la autoestima y de identificar este problema que no nada más es de mujeres. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues mira, totalmente la violencia no tiene por qué ser. Eso es algo que también aprendí porque por mi infancia como la viví, yo creía que toda la gente iba por la vida golpeándose y agrediéndose y no. Entonces, gracias a la terapia ya pude darme cuenta de que no, que sí hay personas, habemos ahora, que vivimos tranquilas, que no tenemos que no arreglamos nuestros problemas con violencia, porque también hay una parte muy interesante y es que cuando sufres esta violencia desde la infancia y después tienes este tipo de relaciones, te vuelves agresor también, porque aprendes
que nada más hay violencia. Entonces, también tuve que aprender a que mis reacciones no tenían que ser violentas, pues para también no provocar que discusiones con cualquier persona, no digo nada más con la pareja, puedan llegar a situaciones de violencia. Porque estaba ahora sí que mis caminos neuronales iban siempre para la violencia y para la violencia. Entonces me Y a lo trabajé mejor es muchísimo. estar siempre ya en modo alerta. Exacto. Entonces yo te puedo decir que hoy en día, después de todo ese camino recorrido, ya yo me siento feliz. Ya vivo yo cosas que ni siquiera viví en mi infancia, que ahora sí digo, wow, qué chido es cuando vives en paz, cuando no tienes que tener en casa gritos, que nadie te trata mal. Entonces, ahora soy poco tolerante a la violencia. Entonces, si por algo comienzo a salir con alguien, que sí me ha pasado, y empiezo a ver pues cositas así, desde los celos, que empiezan ya a celarte desde pronto, a ver, espérame. Luego se detecta pues cuando va a ir aumentando esta situación. O ya de plano, las cosas que sí son intolerables, pues es gente que hace aspavientos, sobre todo, o que golpea mesas, o que golpea paredes, cosas así. Esas son cosas para salir corriendo, totalmente, porque es complicado que las personas que son violentas acepten tomar terapia. Entonces, pues no, olvídate. ¿Quién va a estar ahí esperando? ¿Qué aprendizajes te ha dejado todo esto? Pues un gran aprendizaje, totalmente. Creo que el mayor aprendizaje es elegir vivir en paz, elegir quién está en tu vida, o sea, ser más selectiva y pues no ser tan crédula pues de las palabras, de los bombings, que como bien decías al inicio del podcast, las relaciones comienzan pues como con puro marketing y pues todos queremos mostrar la parte más bonita, pero pues eso no debería ser ocultar violencia, ¿no? O sea, creo que todos deberíamos de estar ya con terapia, ya haber trabajado nuestro interior para poder pensar en tener una pareja, porque pues también atraemos a personas similares a como somos nosotros. Y si no Y estás es que trabajado, muchas veces buscamos desde el vacío, ¿no? Buscamos una pareja para ser feliz, buscamos la felicidad en una tercera persona, ¿no? ajá, Y el famoso dicho de la media naranja, estoy buscando mi media naranja, ¿no? no, A ver, busca una no. naranja Sí, completa, ¿no? sí, pues No, yo soy no una una persona naranja completa incompleta y te con otra persona complementas. incompleta, ¿no? Exactamente. Y pues más que nada, concientizar a las personas, eso es para mí lo más importante, que yo veo que generalmente se juzga mucho, se nos juzga mucho a las víctimas de problema, como que nos gusta la mala vida, como que estamos ahí porque queremos estar, pero no suele ser así. Por eso que quise contarles esta historia para que supieran que sí, en algún momento yo llegué a defenderlo, o como lo que les conté, pues yo le dije al guardia de la expo, no pasa nada, estoy bien, nomás estoy vomitando, me siento mal. Eso podrían decir, lo está defendiendo. No lo estaba defendiendo, en realidad yo lo que estaba buscando era mi supervivencia, porque yo sé, y todas las víctimas de esta violencia sabemos que las personas que de buena fe nos quieran ayudar en el momento que ven la agresión y que se acercan y, oye, déjala, sabemos que ellos están ahí nada más por un momentito, que después se van a ir a seguir su vida. Pero, por un lado, ni de parte de las autoridades hay gran apoyo, porque para levantar una denuncia efectiva tienes que llegar con golpes que duren más de 15 días en sanar, para que de veras pueda proceder que a él lo agarren. Pero casi necesitan que llegues en un estado lamentable para poder hacerlo. Pero ya cuando te ponen ese tipo de golpizas y son constantes, pues por el miedo ya no haces nada. Entonces, por eso se da esta situación de que la víctima defiende al agresor. Simplemente es una respuesta de supervivencia. No es porque nos guste
que nos golpeen. A nadie le gusta que lo golpeen y que lo traten así. O está el síndrome de Estocolmo, ¿no? Se llama... Yo creo que es muy similar el síndrome de Estocolmo y el síndrome de la mujer maltratada, precisamente porque en el síndrome de Estocolmo te enamoras de tu captor, ¿no? De la persona que te secuestra. Y cuando hay casos de violencia de este tipo de pareja, pues es también como una especie de secuestro. Aunque no te tienen en un solo lugar, mentalmente, psicológicamente, sí te tienen en una prisión. Oye, ahorita que está muy mediático esto del tema del Fofo Márquez, Sí. ¿no? Yo condeno totalmente la violencia. Los años que le dieron para ti, ¿se te hace justo? ¿No se te hace justo? ¿Se te hace justo que la hayan catalogado como tentativa de Femi? Yo creo que sí es tentativa, pero fue una agresión potencial, o sea, sí la agredió muchísimo. Y desafortunadamente para Fofo, pues es figura pública y creo que sí se está utilizando, pues, porque todo ha sido muy rápido. Si fuera algo de una persona no pública, no hubiera sido tan rápido nada, ¿no? Pero sí creo que quizá pudo ser un poco más leve, porque Más leve la condena. sí, porque, ¿sabes? A ella, o sea, ellos no eran conocidos de antes, como el caso que yo te mostré, el de Melanie y Christian, que yo me identifiqué mucho con los relatos de esta niña Melanie, porque el Christian, el agresor de ella, también un médico y también muy, muy religioso. Entonces dije, ah, caray, en su caso ves los videos y sí se ve claramente que si no lo hubieran detenido, muy probablemente eso no lo hubiera contado Melanie. Pero en el caso de esta señora con Fofo, ellos no se conocían ni nada. Fue una agresión ahí nada más casual, que también es muy grave, porque fue algo casual. Pero no creo yo que él haya tenido la intención de matarla. Más bien nada más, pues quería... Y digo, y debe pagar el precio de lo Ya lo que hizo, está. pero muchas veces también todos queremos ser jueces, Sí, ¿no? Y para eso están las autoridades, y la autoridad debe de ser, ¿cómo te digo? Que no tiene, claro, ¿cómo se llama? imparcial. Imparcial, ¿no? Y no involucrar ningún sentimiento, porque seguido dicen, ¿y si fuera tu mamá a la que le pegaron? Sí, si fuera mi mamá, pues sí, yo desde la emoción voy a querer que le den Claro. cadena perpetua, pero para eso está una autoridad, ¿no? Y ahorita Saskia Niño de Rivera sacó de que no está, creo que algo así de como que se hizo mucho, que no está de acuerdo con la Con la sentencia. con la sentencia, y yo soy también de esa idea, ¿no? De que deben de ser imparciales, ¿no? Y como que se volvió muy, muy mediático este asunto. Sí, Y algo que en lo personal a mí no me gusta es que tengan que llamarle violencia de género, ¿no? exacto. Es algo que digo, a ver, la autoridad debe irse contra la violencia y castigar La la violencia no tiene violencia. género, así Ujú. es. Y de hecho, eso también es algo que me parece muy importante mencionar. Como lo dije al inicio, este tipo de situación nos enteramos que pasa mucho más con las mujeres, pero no quiere decir que no esté pasando con los hombres, porque de hecho, para ustedes Estamos vulnerables. están muy vulnerables en estos momentos porque para acabarla ya ves que los hombres, se supone por la cultura que tenemos en nuestro país, cultura machista, la verdad que ya tiene mucho tiempo arraigada, pues se supone que ustedes no lloran, no sienten, son muy fuertes y nosotras somos el sexo débil. Entonces, cuando existen agresiones por parte de mujeres, que sí las hay, a los hombres, ustedes generalmente no dicen nada. No dicen nada y no lo demuestran ni a la familia, a nadie se lo guardan. Y de hecho por eso también hay un índice muy alto de suicidios en los hombres, mucho más alto Sí. que en las mujeres, porque ustedes jamás lo mencionan, ya hasta Pero, que explotó la bomba. y por eso que mencionas también, el hombre casi no va a terapia, Exacto, no ¿no? van a terapia. Y sabes que también en las instituciones, cuando un hombre va a hacer una denuncia por agresiones que le hizo una mujer,
es muy discriminado. Es muy discriminado, se burlan, tratan de disuadirles para que no pongan la denuncia. Desconozco por qué se manejan así, pero pues lo digo porque ya tuve una experiencia muy cercana que acompañé a alguien y fue muy complicado levantar las denuncias. ¿Algo que quieras agregar, algún consejo que le quieras dar a la gente que nos está escuchando? Pues yo quiero decirle sobre todo a mi género, a las mujeres, que sean muy cuidadosas con la situación de la violencia, que nosotras mismas debemos de cuidarnos a nosotras sin generarle violencia a nuestra pareja, a nadie, pero en este caso que hablo de las parejas, sin generar la violencia hacia nuestra pareja, porque como somos el sexo débil y las telenovelas así lo mandan, pues de repente es muy sencillo esta cuestión, se nos hace muy sencillo en un enojo, en una discusión, darle un jalón a la ropa de él o darle la clásica cachetada, pero él no tiene derecho a respondernos la cachetada. Entonces hay muchos hombres que jamás en su vida levantarían la mano a una mujer y son los que suelen ser maltratados. Entonces, cuando sucede ya que estos hombres, de tanto estarles maltratando, estarles jalando la camisa, estar cacheteándolos, estar jaloneándolos y todo esto, llega un momento en que pasa a mayores la violencia, porque la violencia si no hay intervención profesional no se detiene. Y es cuando pasa algo más grande y cuando ustedes, los hombres, se defienden, entonces entra la denuncia por parte de la mujer, que fue la que comenzó. Entonces, mi consejo es hay que cuidarnos desde nosotras, no generar violencia, cuidarnos ni siquiera verbal tampoco, llevar las relaciones de pareja con mucho respeto. Y cada parte de la relación que trabaja en lo que le corresponde, ¿no? Exactamente. Que cada uno se voltee a ver y haga un análisis, ¿no? De cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Si alguien no sabe, le puedo preguntar a sus seres queridos qué cosas positivas ves en mí, en qué puedo mejorar y trabajar día a día en ser una mejor versión de uno mismo, ¿no? Y que le pierdan todos en general el miedo a la terapia, porque todavía está muy estigmatizado. Las personas que vamos a terapia estamos también algo estigmatizados, nos llegan a decir, es que estás loca. Pues sí, puede que esté loca. ¿Para qué chingados ser del montón si se puede ser diferente? Exactamente, entonces no le tengan miedo a la terapia, dense la oportunidad de vivir mejor, de vivir plenamente, de construir su amor propio, para que nunca, nunca permitan ningún tipo de maltrato. Elisa, te agradezco mucho que hayas venido a abrir tu corazón aquí a la red del podcast. No, pues al contrario, muchas gracias, Heriberto. Y amigos, acuérdense, ayúdenos por favor, a suscribirse, a dar like, pero sobre todo a compartir, porque a alguien le puede servir esta información y este tema que acabamos de tocar aquí en la red del podcast, y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Red El Podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita, y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?